pérdidas entonces en sus producciones de maíz, por lo cual los productores ahora están migrando de cultivo del maíz hacia otros cultivos como la soja. Pero vamos a estar analizando entonces los resultados de este informe, Fernando. Estamos en comunicación con Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, esto puede darse tal como lo estaba contando Gabriela. Digo, la chicharrita, la plaga en cierto modo que tiene el maíz, puede ser un aliado para tener una mejor campaña de soja. Sí, claro, bueno, es raro decirlo en esos términos, pero efectivamente es uno de los principales drivers que surgen cuando analizamos por qué estamos proyectando un incremento en el área de soja. Para entenderlo un poco, vemos que la siembra de maíz este año va a caer significativamente respecto de lo que se sembraba el año pasado o históricamente, por una cuestión que es fundamentalmente vinculado con la chicharrita, sobre todo lo que es centro-norte de Argentina, que es donde este vector ha tenido un mayor impacto negativo. Y los productores, naturalmente, en la búsqueda de cómo evitarlo, una de sus estrategias es directamente cambiar de cultivo. Entonces vamos a ver crecimiento en otros cultivos, algunos cultivos van a crecer, pero fundamentalmente esas hectáreas van a terminar yendo hacia la soja. Por eso que nuestra proyección de crecimiento de área para esta campaña que estamos lanzando es de un 10% de incremento respecto de la campaña pasada, alcanzando los 19 millones de hectáreas que decías en la introducción. Bien. Claro, Ramiro, y esto si lo tuviésemos que comparar con otras campañas anteriores, para tener una idea de la dimensión, ¿no?, de este crecimiento en la superficie de siembra de soja, ¿cómo podríamos hacer la comparativa? Mira, es lo llamativo es que la soja viene en una tendencia ya hace muchos años negativa, viene cayendo el área sembrada de Argentina. Todos sabemos que la soja es el principal cultivo de nuestro país en términos de área sembrada, el principal en términos de exportaciones. Sin embargo, ha venido perdiendo competitividad en las últimas campañas porque naturalmente tiene un peso en los derechos de exportación muy superior cuando lo comparamos con los cereales. Entonces, año a año venía perdiendo área sembrada. Ahora se revierte esa tendencia y vemos esta recuperación de más de 1 millón de hectáreas. Estamos estimando 1,7 millones de hectáreas incrementales. Pero no es todo chicharrita, también hay otros factores que explican un poco esta intención de siempre incrementar. Por un lado, tenemos el factor climático, que todos los años juega un rol muy importante en lo que es el agro, y como sabemos va a ser un año, lo que llamamos de niña débil a neutral, es decir, de lluvias por debajo de los promedios. Y por otro lado, tenemos precios internacionales están bajos. Cuando los comparamos con el año pasado, el precio de la soja, para ponerte un ejemplo, está casi 15% debajo del precio que veíamos. Si miramos los promedios de los últimos 5 años, podemos hablar entre un 5 y un 7% por debajo. Y los insumos, que si bien bajaron, los insumos de producción, no lo hicieron en la misma proporción, con lo cual hoy sembrar implica márgenes futuros esperados relativamente bajos y en campo alquilado, en muchas situaciones, se observan resultados negativos. Todo hace que en el combo de análisis de las distintas variables, el maíz se vea perjudicado y en detrimento de la situación inversa o al otro lado de la moneda, la soja tenga una visión un poco más optimista. Claro, como bien lo indicás, ahí también juega este factor, ¿no? Este factor que estabas comentando de esta relación insumo-producto respecto de, por ejemplo, en el precio de los granos incide muchísimo porque se va a necesitar algo así, un 46% más de producción de soja para poder comprar la misma cantidad de combustible que se compraba la campaña pasada, ¿no? Este impacto entonces también que se tiene respecto de esto, ¿cómo golpea a la inversión, ¿no? Porque si se está buscando tratar de ir de un cultivo que requiere mayor inversión y con pocos retornos, digamos, y el productor está migrando hacia otros que tienen una menor demanda de inversión inicial, entonces, ¿esto cómo impacta? ¿Hay menor cantidad de inversión en cuanto también a herbicidas o tecnología aplicada entonces a la producción? ¿Cómo impacta en ese sentido entonces esta migración que hay en el productor? Sí, es una muy buena pregunta. Toda vez que la relación insumo-producto se perjudica, es decir, que necesitas más cantidad de grano para comprar la misma cantidad de insumos, y en el contexto climático que no es el mejor, las proyecciones que manejamos es que el productor decida invertir menos y haga un cultivo, una producción un poco más defensiva, es decir, utilice menos tecnología que en otras temporadas.
Ya de por sí la tecnología que el sector agrícola viene aplicando año a año viene disminuyendo. Nosotros todos los años hacemos un seguimiento muy detallado de cuánto se invierte y todos los años vemos que esto se viene reduciendo lentamente, pero reduciéndose. Probablemente este año mantenga esa tendencia, lamentablemente, porque la situación económica claramente no ayuda, no genera los incentivos necesarios. Es decir, estamos viendo, por un lado, un incremento de área, por las condiciones que charlábamos recién, pero no necesariamente un incremento a nivel de tecnología. Con lo cual, lo que va a estar en discusión va a ser, bueno, cuál va a ser la tecnología que finalmente el productor decide aplicar y cómo eso se va a terminar traduciendo en los rendimientos que se proyectan para el final de campaña. Está muy claro, Ramiro. Por último, recién mencionabas a la pasada el tema de los precios. Esta migración de un cultivo al otro en lo que hace al ingreso de divisas al país no puede traer grandes cambios porque en líneas generales digamos que ambos precios están mal, están hacia la baja. Claro, sí, también cayó el precio del maíz. Si lo miramos Claro. contra el año pasado, estamos 7% abajo, estamos muy parecido, pero negativo también respecto del promedio de los últimos 5 años. Entonces las proyecciones desde el lado de los precios no son optimistas, no son tan malas, digamos, pero claramente no son optimistas. Con lo cual, si lo pensamos en términos de divisas y ingresos futuros de exportaciones, bueno, vamos a tener más cantidad de soja, menos de maíz y en los dos casos menos empuje por el lado de los precios. Claro. Es una ecuación que es móvil, todavía casi no han iniciado las siembras, estamos en una etapa muy primaria de esta nueva temporada 24-25, pero la clave va a ser cómo se desenvuelven en el futuro, siendo que han tenido un rebote en los últimos días. La decisión del movimiento de la tasa de interés por parte del Banco Central Americano, por la Fed, ha dado un impulso. También hay algunas situaciones climáticas en algunos grandes países productores que generan algunas luces de alertas a quienes seguimos mercados. Y bueno, es algo que se va desarrollando semana tras Claro. semana. Muy bien. Empezando esta lectura que tenemos al momento. De acuerdo, Ramiro.